Todos hemos escuchado la historia de David y Goliat, un joven pastor que, con una honda y una piedra, derribó al guerrero más temido de su tiempo. Para muchos, esta historia es simplemente un relato del pasado, pero en realidad es un espejo de nuestra propia vida. Porque aunque hoy no enfrentamos a un gigante con armadura, seguimos enfrentando gigantes invisibles que se levantan contra nosotros día tras día. La pregunta que quiero dejar en tu corazón es esta: ¿qué pasa cuando Goliat vuelve? ¿Qué pasa cuando ese problema que pensaste haber vencido regresa una vez más? ¿Qué ocurre cuando los temores, las dudas, las tentaciones o la soledad vuelven a tocar la puerta de tu vida? Los gigantes modernos no tienen espada ni lanza, pero tienen poder sobre nuestros pensamientos. Se disfrazan de miedos que paralizan, de dudas que nos hacen vacilar, de tentaciones que parecen imposibles de resistir. Aparecen como voces internas que nos dicen: no puedes, no vales nada, no tienes futuro. Y esas voces, si las dejamos crecer, se convierten en gigantes que parecen invencibles. Pero la Biblia nos recuerda algo fundamental: la batalla no es nuestra, sino del Señor. David no venció a Goliat porque fuera más fuerte, más preparado o más hábil en la guerra. Él venció porque creyó en el poder de Dios. Mientras el pueblo de Israel veía un gigante imposible de derrotar, David veía una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. En esta serie vamos a recorrer juntos los diferentes Goliats que enfrentamos en la vida diaria. Hablaremos del miedo que te detiene, de la duda que apaga tu fe, de la tentación que quiere apartarte de Dios, de la desesperanza que te roba el futuro y de la soledad que pesa en el corazón. Cada capítulo será un viaje en el que aprenderemos, a la luz de la palabra, cómo enfrentar y derribar a estos gigantes. Así que, si sientes que los problemas se repiten, que los mismos gigantes vuelven una y otra vez, no te desanimes. Cada batalla es una oportunidad para fortalecer tu fe y recordar que no estás solo. Cuando Goliat vuelve, lo único que necesitas es levantar la mirada al cielo y confiar en que la victoria está en manos de Dios. Capítulo 1. El Goliat del miedo. El miedo es uno de los gigantes más antiguos que existen. Desde niños lo sentimos: miedo a la oscuridad, a estar solos, a no ser aceptados. Y cuando crecemos, el miedo cambia de forma: miedo a fracasar, a perder el trabajo, a no tener suficiente, a enfermar, incluso miedo a la muerte. Este gigante se presenta en momentos de debilidad y nos paraliza, nos impide avanzar, nos convence de que no podemos. El ejército de Israel experimentó ese miedo cuando vio a Goliat. La Biblia dice que todos se aterraron al verlo. Y es que el miedo exagera la realidad, hace que los problemas se vean más grandes de lo que realmente son. El miedo hace que olvidemos que Dios está con nosotros. Pero David tenía algo diferente. Él conocía a su Dios, y cuando el miedo intentó hablarle, David respondió con fe: Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David nos enseña que el antídoto contra el miedo no es ignorarlo, sino enfrentarlo con fe. Cuando el miedo regrese a tu vida, recuerda que no es más fuerte que el amor de Dios. La Biblia dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor es tu escudo. El miedo puede gritar fuerte, pero la voz de Dios siempre es más poderosa. Cuando te sientas paralizado, haz lo que hizo David: declara en voz alta quién es tu Dios y qué ha prometido. Capítulo 2. El Goliat de la duda. La duda es un gigante silencioso. No grita como el miedo, pero susurra palabras que minan tu fe. Te hace cuestionar si Dios realmente te escucha, si eres capaz de lograr lo que sueñas, si de verdad hay un propósito para tu vida. El pueblo de Israel dudaba, miraban a Goliat y pensaban: es imposible. Pero David no dudó porque sabía que no dependía de él, sino de Dios. La duda surge cuando olvidamos lo que Dios ya hizo. ¿Cuántas veces Él te ha sostenido en medio de la tormenta? ¿Cuántas veces te abrió una puerta cuando parecía que todo estaba cerrado? Jesús dijo:
Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, muévete de aquí a allá, y se moverá. La duda quiere hacerte creer que tu fe es débil, pero Dios no te pide una fe gigantesca, solo una fe genuina. Cuando la duda regrese, recuerda, tu confianza no está en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. Declara, creo Señor, ayuda a mi incredulidad. Capítulo 3. El Goliat de la tentación. La tentación es un gigante astuto. No aparece como enemigo, sino como algo atractivo. Promete placer, poder, éxito o satisfacción inmediata, pero en realidad busca alejarte de Dios y destruir tu propósito. Incluso Jesús fue tentado en el desierto, y su respuesta fue clara: usar la palabra de Dios como espada. Cada vez que el enemigo lo tentó, Jesús respondió: escrito está. Así debes hacer tú. Cuando la tentación regrese, no confíes en tu fuerza, confía en la palabra. Memoriza versículos, ora con sinceridad y aléjate de aquello que te hace caer. Pablo escribió: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso significa que siempre habrá una salida. Tu gigante no es invencible. Capítulo 4. El Goliat de la desesperanza. Este gigante es el que nos hace creer que no hay futuro, que nada cambiará, que todo está perdido. Se alimenta de los fracasos pasados y de los momentos de dolor. Israel se sentía derrotado antes de pelear, la desesperanza los tenía atados, pero David llegó con una fe fresca y les recordó que la victoria es posible. Cuando la desesperanza regrese, recuerda que Dios es especialista en cambiar escenarios. José pasó de la cárcel al palacio, Job perdió todo, pero luego fue restaurado. Jesús pasó por la cruz, pero resucitó al tercer día. Tu historia no termina en el valle. La desesperanza es una mentira, porque Dios siempre tiene la última palabra. Capítulo 5. El Goliat de la soledad. La soledad es uno de los gigantes más dolorosos. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte vacío. Puede aparecer tras una pérdida, una traición o simplemente en los silencios de la vida. David también conoció la soledad. Pasaba noches cuidando ovejas, rechazado incluso por su familia, pero en esa soledad aprendió a cantar salmos, a conocer a Dios como su mejor amigo. Jesús mismo experimentó la soledad en Getsemaní, pero también nos prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la soledad regrese, conviértela en un altar, habla con Dios, abre tu corazón, cántale como David lo hacía en el campo. Descubrirás que no estás solo, sino acompañado por el mejor amigo que jamás te fallará. Capítulo 6. El Goliat de la culpa. La culpa es un gigante que conoce bien nuestros caminos. No aparece con armadura, pero carga un látigo de recuerdos. Susurra: si hubieras, ¿por qué lo hiciste? Ya no mereces. Y cuando menos lo esperamos, vuelve con escenas del pasado que creíamos superadas, atándonos a errores, pecados y decisiones que nos avergüenzan. La culpa no solo nos recuerda lo que hicimos, intenta definir quiénes somos. Quiere tatuar en el corazón una identidad de fracaso. David conoció el peso del remordimiento. Después de su pecado, su alma se secaba como tierra árida. Pero aprendió un camino que derriba gigantes: confesar sin disfraz, correr hacia la misericordia y quedarse bajo la luz de Dios. Porque la culpa se alimenta del silencio y la oscuridad se debilita cuando traemos todo a la presencia del Señor. Mira a Pedro, negó a Jesús 3 veces, rompió en llanto y volvió a pescar, como si su historia con Dios hubiera terminado. Sin embargo, el resucitado lo buscó en la orilla y lo restauró con una sola pregunta: ¿qué me amas? No hubo discursos largos ni listas de exigencias, hubo gracia que levanta, amor que reubica, propósito que renueva. Esa es la forma en que Dios derrota al gigante de la culpa, no minimizando el pecado, sino venciendo su poder con perdón y nuevo comienzo. Y observa a Saulo, perseguidor de la iglesia, convertido en Pablo, apóstol de Cristo. ¿Qué mensaje hay ahí para ti? Que el pasado no es la cadena que dicta tu futuro, es el lienzo donde la gracia escribe una historia nueva.
En Cristo no eres el error que cometiste, eres la obra que Dios está restaurando. La cruz no es solo un símbolo, es el acta que anuló la deuda, el veredicto de perdonado, la puerta abierta a la libertad. ¿Cómo enfrentamos entonces a este Goliat? Confiesa con verdad, nómbralo ante Dios tal cual fue, sin excusas, la verdad libera. Recibe el perdón, no te castigues más por lo que Cristo ya cargó. Aceptar la gracia también es obediencia. Repara cuando sea posible. Si debes pedir perdón o devolver algo, hazlo. La restitución sana relaciones y fortalece el carácter. Renueva tu mente, alimenta tu corazón con la palabra hasta que la voz de la gracia sea más fuerte que la acusación. Camina en comunidad, rodéate de hermanos que te recuerden quién eres en Jesús cuando la culpa vuelva a tocar. Imagina tus piedras de batalla con estos nombres: perdón, gracia, identidad, propósito, esperanza. Cuando el gigante te acuse, responde con ellas. Declara: no soy lo que hice, soy lo que Dios dice que soy. Repite hasta que tu alma lo crea, porque la fe también se forja con constancia. Tal vez aún haya marcas, pero en Cristo las cicatrices no son vergüenza, son testigos de que fuiste sanado. El pasado ya no gobierna tu presente, ni determina tu destino. Si el Goliat de la culpa vuelve, muéstrale la cruz. Allí su voz se apaga, su tamaño se reduce y tu corazón recupera el canto, porque en Jesús siempre hay un nuevo amanecer. Hemos recorrido juntos los gigantes que vuelven: el miedo, la duda, la tentación, la desesperanza y la soledad. Quizás reconociste alguno de ellos en tu vida, pero quiero que recuerdes esto: no peleas solo. David venció porque fue en el nombre del Señor, y tú también vencerás porque Cristo ya venció en la cruz. Cada gigante que se levante contra ti es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Así que cuando Goliat vuelva, no huyas. Levanta tu mirada, toma tu piedra de fe y declara con confianza: la batalla es del Señor, porque el verdadero vencedor no eres tú ni yo, sino Cristo en nosotros.